buenas tardes tengan todos amigos, hermanos que nos ven por este canal. Siempre estamos contentos, siempre estamos gozosos de poder tener este grandísimo privilegio de parte de Dios de ser mensajeros de su palabra. Hoy quiero compartir con ustedes el resumen del mensaje de ayer, que es cómo hacer lo que debo hacer. La semana anterior es cómo hacer o qué hacer cuando no sé qué hacer. Ahora, cuando ya yo sé qué hacer, bueno, ¿cómo debo hacerlo? Porque la Biblia es nuestro instructivo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, es la que nos guía para saber nosotros qué hacer y cómo hacerlo. Decíamos que la semana pasada teníamos este mensaje, el del consejo de Dios. Cuando viene un hecho inesperado, cuando viene un hecho indeseado, cuando viene una prueba, o una tentación, un juicio de Dios, o viene una disciplina de parte de Dios, hay tiempo en ese momento para llorar, hay tiempo para hipear, hay tiempo para vivir enlutado, hay tiempo para gritar. O sea, si es de gritar, grite. Si es de llorar, llore. Y si es de vivir un luto, pues viva su luto. O sea, porque nosotros no podemos vender de que, bueno, ahora en Cristo usted no va a sentir nada, ni dolor, ni aflicción. No, eso vendrá después. Eso vendrá después cuando el Señor nos llame a su presencia. Ahí no habrá más dolor ni llanto, porque las cosas primeras pasaron. Pero si eso nos aconteciese, o le está aconteciendo a usted, déjeme recordarle un mensaje que una vez vi en un taller mecánico, en una pancarta que decía: no permitas que una conquista te conquiste, ni una derrota te derrote. No dejes que la bonanza sea tu propia cautividad. No permitas que una caída te entierre a 3 metros de profundidad. No. Si te caíste, levántate. Hay tiempo para soportar el dolor de la caída, está bien, todo eso es válido. Pero no te puedes quedar en el piso. Porque nadie vive después que sufre una pérdida, vive llorando de ahí hasta que se muere. No, nadie vive eso. Hay tiempo para llorar y hay tiempo para reír. Hay tiempo para lamentarse y hay tiempo para cesar de lamentarse. Así que todo tiene su tiempo. Decíamos la semana pasada que el proceso para entender lo que debo hacer, cuando no sé qué hacer, lo primero que debo hacer es confrontar mi alma. Confrontarla y decirle: ¿por qué te abates? Como dijo el salmista en el Salmo 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? O sea, porque nosotros nos somos turbados. Hay unas noticias que nos turban, como decimos en criollo, se nos mueve el piso. Un hijo se va de la casa, una pérdida del trabajo, una mala noticia de salud, se nos mueve el piso y nos turbamos. Pero esa turbación no podemos permitir que eso eclipse la gloria de Dios en nuestras vidas, la bondad de Dios en nuestra vida. Por eso el salmista dijo en el Salmo: ¿por qué te turbas, oh alma mía? ¿Por qué te abates dentro de mí y te turbas? Espera en Jehová, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, mi Dios en quien confiaré. O sea, yo tengo que seguir confiando en mi Señor. Lo segundo que decíamos era declarar palabras de convicción. Así como yo les he dicho, memoricen el Salmo 23. Yo sé que es muy conocido, yo sé que mucha gente tiene las Biblias en la sala abierta en el Salmo 91 o el 23. Como si eso espantara a los demonios. No, eso no sirve para espantar a los demonios. Eso es para que lo memorice, como dijo Pablo a los Colosenses. La palabra de Cristo abunde en vuestros corazones. El Espíritu Santo os recordará, pero si usted no lo ha leído, ¿cómo se lo va a recordar? Entonces el Espíritu Santo nos recordará. Tenemos que hacer el empeño de memorizar la palabra. O sea, de otra forma de decirlo, guardar la palabra, atesorarla en nuestros corazones. Y tercero, declarar que pase lo que pase, yo me gozaré en Dios.
Y después voy a hablar de esta palabra del gozo. Me gozaré, dijo Habacuc en el capítulo 3. Me gozaré en Dios. Así que, dicho esto, pues debo dejar claro que porque haya venido a usted una prueba, no quiere decir que si dice el Salmo 23, la prueba se va a revertir. No, no. El que se murió, es posible que quede muerto. El que se fue, es posible que no regrese. Y lo que se perdió, es posible que no lo recupere. O sea, el hecho es cómo hacer yo cuando venga el día malo. Cuando venga la calamidad. No estoy vendiendo a nadie la idea de que, bueno, si usted memoriza estos textos, entonces lo que perdió lo va a recuperar el doble, como le pasó a Job. No, si a usted viene una prueba y usted aguanta la tentación, a usted le va a pasar como a José, que después va a ser llevado a primer ministro. No, eso no es una regla. Eso le pasó a ellos, pero eso no es una doctrina que podemos desempeñar en lo absoluto. Son ejemplos que nos muestran a nosotros que nosotros tenemos cómo soportar la prueba cuando venga, o soportar la tentación cuando se aparezca, o soportar la disciplina cuando Dios considere que sea necesario dárnosla. Por eso dijo Pablo allá a los Efesios, le dijo en el capítulo 6, por lo tanto tomad toda la armadura de Dios, toda la armadura de Dios, o sea, la verdad de Dios, la justicia de Dios, el evangelio de Dios, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tómese, ármese de Dios, vístase de Cristo. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. Esa es la idea. La idea de saber qué debo hacer y cómo hacerlo hoy, que es lo que vamos a exponer. La idea es poder resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, dijimos que los desiertos tienen un comienzo y tienen un fin también. Así como la noche tiene un comienzo, también tiene un fin. La idea es que nosotros podamos estar firmes en el día malo. Como Pablo y Silas, ¿se acuerdan que lo dijimos la otra vez? Pablo y Silas tenían 39 balazos en la espalda con la espalda rota. Pero en medio de eso, en medio de la noche, en el calabozo de más adentro, de lo más profundo, lo más oscuro y lúgubre, ellos estaban en la noche orando y alabando a su Señor. Ellos sabían qué hacer y sabían cómo hacerlo. Por lo tanto, hoy quiero compartir con ustedes, si sobreviniese una prueba. Si sobreviniese una prueba. Vamos a leer Santiago capítulo 1. Versículo 2, para que veamos lo que él escribe acerca de cómo hacer cuando sobreviene una prueba. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dice más adelante, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis hallados perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Sabe? ¿Cómo hacer cuando viene una prueba? Ok, usted tiene del Espíritu Santo gozo, amor, gozo. ¿Me entiende? El Espíritu tiene gozo. Y el gozo no es un mero sentimiento. Produce alegría, sí, pero ese es el efecto. Pero el gozo es un estado consciente de saber quién es. Amén. Es el estado consciente de saber que es salvo. Es el estado consciente de saber que ha sido perdonado. Es el estado consciente de saber que es templo y morada del Espíritu. Es el estado consciente. Eso es el gozo. Entonces, ese saber que es lo que la Biblia dice que es, le produce gozo. Y ese gozo le produce alegría en medio de la aflicción. Pero no es un sentimiento. Es un estado de convicción. De que venga lo que venga o pase lo que pase, usted es quien dice la Biblia que usted es. Amén. Y como usted está consciente de eso y lo cree y lo guarda en su corazón, usted tiene gozo por el Espíritu Santo. Entonces, saber quién dijo, mi Padre es mayor que todo.
y nadie los arrebatará de la mano de mi Padre. ¿Me entiendes? Saber que el que dijo eso es fiel. Eso produce gozo. ¿Qué debo hacer cuando me viene sobre una prueba? Bueno, puedo confrontar mi alma, dar claros testimonios de identidad, pero sobre todo recordar que el gozo del Señor es mi fortaleza. Mire lo que dijo Job en el capítulo 1, versos 21 y 22. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Yo siempre que pienso en Job, digo a la congregación, aquí nadie ha sido probado como Job. Ninguno de nosotros hemos sido probados como él. Pero Dios que conoce, o que conocía en este caso, el corazón de Job, permitió que le sobreviniese esta prueba tan extrema. No hay manera de describir el dolor como padre, el dolor como empresario, el dolor como el cuestionamiento que se hacía a él. ¿Qué he hecho malo? Dice él, si él me quitare la vida, aún en la ceniza de mi hueso esperaré en él. Pero también defenderé mi causa. O sea, el hombre estaba íntegro y consciente de que en él no había pecado. Ahora lo que él se preguntaba es, ¿por qué me sobreviene esto? Mire, si Job, ¿verdad? Como el primer libro de la Biblia, si Job no hubiese padecido esto, no tendríamos una nube de testigos, o entre la nube de testigos, uno que se levantara y dice, yo sufrí lo que jamás nadie ha sufrido. Hombre alguno haya sufrido. Y algo que tiene que ver claro, dice, jamás pecó Job en todo lo que dijo. Y jamás atribuyó despropósito alguno en lo que Dios le estaba permitiendo vivir. Wow. Yo le digo, ¿verdad que estar en la sandalia de este hombre no es cosa fácil? A cualquiera le quedan grandes esas sandalias. Porque hoy día los cristianos somos frágiles, ¿me entiendes? Somos muy, muy frágiles. Aquellos hombres, mire, no es igual un cristiano de acá de Occidente que un cristiano que vive en Egipto, o que vive en la India, o que vive en la China. ¿Entiende? O que vive en Norcorea. ¿Usted se imagina un cristiano viviendo en Norcorea? No tiene idea, porque por cualquiera que lo delate o descubran que él es un creyente, va a las mazmorras allá, a 30 años metido en trabajo forzado, sin juicio, sin nada, listo, de una vez para allá. Estas naciones que son gobernadas por anticristo, estas organizaciones someten no solamente al extremo, sino inclusive hasta la muerte, fusilamiento. Hay pena de muerte en esos sitios. ¿Por qué? Por predicar a Cristo o simplemente por creer en Cristo. Pero sin embargo, ahí hay cristianos. Ahí hay gente que ama al Señor. Ahí hay gente que conoce uno la historia, que han sido delatados por sus propios hijos, por su propia familia. Pero nunca se ha dicho de que ellos hayan negado su fe. Están dispuestos a morir por la fe. No es fácil, hermano. En 2 Corintios capítulo 4, y por eso digo que no es fácil. En el capítulo 4, el versículo de 7 al 10, vamos a ver por qué no es fácil vivir esta situación de una prueba extrema. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y dice el versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús
se manifieste en nuestros cuerpos. ¡Wow! Este Pablo en verdad que es de otra serie. ¿Cuál es el tesoro que tenemos en vaso de barro? El Espíritu de Dios. Amén. Ese tesoro está en vaso de barro. ¿Cuál es el vaso de barro? Nuestro cuerpo. ¿Y por qué de barro? Porque se desborona. Cualquier lluvia lo destruye. Si el río da con ímpetu, o si el viento, o si la lluvia debilita las paredes de la casa, porque está hecha de barro. Ahí está el problema. Nuestra carne es altamente sensitiva y vulnerable ante los problemas. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que nuestra vulnerabilidad o nuestra permeabilidad o nuestra debilidad es tan alta que nosotros no podemos permanecer por nosotros mismos. No podemos resistir por nuestra propia fuerza. La única manera de resistir la prueba y acabar el llamado es estar revestidos de Cristo. Amén. No hay otra forma, no hay otra manera. Yo le decía a alguien estos días que estaba fuera del país, yo le dije, mire, cuando le pregunté, ¿dónde te congregas? Y él me dijo, no me estoy congregando. Y le dije, muy atrevidamente le dije, nunca he visto una oveja que le vaya bien fuera del rebaño. La persona se quedó mirándome. ¿Por qué? Porque el pastor cuida del rebaño. Pero andando sola, ¿quién le cuida? Los lobos buscan los corderitos que se alejan del rebaño, los más vulnerables. No se alejen del rebaño, porque ahí es donde Dios envía bendición y vida eterna. En segundo lugar, si no fuese una prueba, sino que fuese una disciplina, la disciplina viene cuando hay juicio de Dios. ¿Por qué? Porque hay pecado no arrepentido. Así que la disciplina del Señor, la confesión de pecado es la única salida. La prueba fortalece nuestra fe. Pero la confesión de pecado nos liberta del yugo de Dios. O sea, cuando Dios manda un castigo, cuando manda un juicio, nos libera del juicio de Dios. Vamos a leer, por ejemplo, el caso de un insigne pecador como lo fue David en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Amados, para terminar el mensaje de hoy, si viniese juicio de Dios porque hemos estado en pecado,
porque hemos estado haciendo lo que a Dios no le agrada o por omisión, porque no hemos hecho lo que Dios quiere que hagamos. Cualquier de estas dos causas, o por estas dos causas, puede venir el juicio de Dios en nuestra vida. Entonces, que no nos sorprenda, porque lo que Dios demanda de nosotros es que estemos en comunión, que estemos en comunión con su palabra, que estemos en comunión con su Espíritu, que estemos en comunión con su Hijo, que estemos en comunión con el Padre, que estemos en comunión con la iglesia, porque a comunión nos llamó el Señor. Y lo que está diciendo él aquí es: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades. Y le pide: borra mis rebeliones. Y él declara y reconoce: yo reconozco mis rebeliones. Primer caso, ¿cómo hacerlo? Yo tengo que confesar, reconozco mis rebeliones. Pero reconocer que está enfermo no lo sana usted, ¿oyó? A nadie sana reconocer que está enfermo. Tiene que ir al doctor y declarar que tiene. O sea, al que sana su alma, al que da alivio a su alma, tiene que ir a él y decirle a Dios: contra ti, solo contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de... Eso es confesión. Confesar: Señor, he hecho o he dejado de hacer lo que tú me mandaste de hacer. Y en tercer lugar, pedir esto: purifícame con hisopo y seré más blanco que la nieve. O sea, límpiame tú con la sangre de Cristo. Esa sangre que continuamente se derrama sobre mis pecados que diariamente hago, o sobre mi vida que estoy malgastando el tiempo, límpiame con la sangre de Cristo una y otra vez, como ya lo hiciste antes. Sígueme actuando ese fluir de tu espíritu, de tu sangre, de la sangre de Cristo sobre mi vida. Porque ¿sabe qué? Al final él dice así: vuélveme el gozo de tu salvación. Porque ¿sabe lo que produce el pecado? Pérdida de identidad. Porque ¿sabe qué da el gozo? Plena identidad. La identidad da gozo. Pero el pecado hace que uno pierda el gozo. O sea, que pierda o que dude de su salvación. Yo no soy digno de Dios. Yo he hecho lo malo delante de Dios. Dios me rechazó. Dios me apartó de mí. Dios me quitó su espíritu. No diga esas cosas. No diga como dijo Israel una vez: Dios se apartó de nosotros. No digas eso como lo dijo el profeta Isaías al pueblo de Israel. No digas jamás que Dios te apartó, porque con misericordia te ha recogido, con su piedad, con el puro afecto de su voluntad, te apartó desde antes que el mundo fuese mundo, para que fueses hoy su hijo. No desobediente, porque no es el deseo de él. Pero nunca un padre dejará de ser padre luego que haya engendrado un hijo. Y vosotros habéis sido engendrados en Cristo Jesús por el simiente de la palabra de Dios, como dice el apóstol Pedro. Así que, hermano, donde quiera que esté, reciba este mensaje de parte de Dios, y que sea Dios añadiendo bendición a su vida. Dios le bendiga.